¿Cuántas veces hemos escuchado decir que la ficción imita la realidad? Por supuesto, solo tienes que ver alguna película o leer algún libro que trate temas de política ficticia o ciencia ficción. Después de todo, ese prefijo Fanta no se refiere a la famosa bebida, que por cierto nació en la Alemania nazi, sino que se refiere prácticamente a lo que no es real. Pero podría, en un futuro, un mañana, o en un presente alternativo, o incluso en un pasado, haber ocurrido. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos preguntado y sí? ¿O cuántas veces nos hemos preguntado, ¿es esta historia verdadera? ¿Y cuántas veces la realidad ha imitado precisamente la cinematografía o la escritura de novelas? ¿Y cuántas veces la realidad ha influido en la escritura de guiones o tramas para libros? Presentemos un caso práctico. Algunos quizás ya lo conozcan, para otros puede ser la primera vez. Todos habrán oído hablar de Simon Wiesenthal, el gran cazador de nazis, el judío que, después de sobrevivir al Holocausto, dedicó el resto de su vida a hacer justicia para su gente. No de manera sumaria, no improvisándose como verdugo, sino buscando a aquellos que habían cometido ciertos crímenes para que fueran llevados ante la justicia y tuvieran el juicio que merecían. Bueno, Simon Wiesenthal, que nos dejó hace varios años, dejó detrás de él un centro de documentación, una cantidad inmensa de documentos, un equipo que sigue trabajando hoy en día para reconstruir los puntos oscuros de un asunto terrible, el del Holocausto. Pero Simon Wiesenthal, en 1971, también recibió la visita de un personaje diferente a lo usual. No un historiador, no un miembro de la policía o de la autoridad judicial. No, se trataba de un novelista, un ex periodista de Reuters, que había decidido cambiar de profesión para escribir libros. Libros con un sustrato de realidad a partir del cual se desarrollaban temas verosímiles, pero no necesariamente reales. El escritor Frederick Forsyth, quien aún vive, ha tenido una vida llena de aventuras. Fue uno de los pilotos más jóvenes de la Real Fuerza Aérea, estuvo en Biafra, estuvo en Israel y luego precisamente se dedicó a la escritura. Sus libros se han vuelto bestsellers. En 1971, Forsyth publicó su primer éxito mundial, El Día del Chacal, y está preparando el material para su segundo libro dedicado a la red de exnazis, que en parte lograron escapar de Alemania o de Europa, y en parte se quedaron en Alemania. Bajo un nombre falso, Forsyth decidió acudir a Wiesenthal precisamente como experto en el asunto. Necesita un villano, el villano de turno Forsyth. Para su libro, necesita un criminal de guerra. Entonces, le pide a Wiesenthal que intente buscar en sus archivos, para componer un personaje no real, pero verosímil, que pueda servir precisamente como contrapunto al héroe de su próxima novela. Y aquí el golpe de genio de Simon Wiesenthal. ¿Y si fuera un verdadero criminal? Nunca capturado, en fuga, buscado, quién sabe. Quizás el libro podría ayudar a los investigadores a arrojar luz sobre la desaparición de uno de los 50 hombres más buscados en Alemania en ese periodo. La historia dirá que esa intuición fue decididamente genial y funcional. Sí, porque el nombre elegido por el archivo de Simon Wiesenthal es Edward Rochman. Rochman es austriaco. Como muchos otros criminales de guerra, pensamos en Odilo Globoknik Globus, o también pensamos en Adolf Eichmann. Es curioso cómo tantos criminales de guerra y tantos culpables de crímenes contra la humanidad provienen de Austria, en la galaxia nazi. Pero esto es solo una curiosidad, así que dejémoslo de lado. Rochman ha sido buscado durante mucho tiempo por las autoridades de Alemania Federal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. ¿Por qué razón? Fue subcomandante del gueto de Riga durante la ocupación, desde 1941 hasta 1943, ganándose un apodo no precisamente agradable, el de carnicero de Riga. Pero Rochman es mucho más. Nacido en 1908, de un obrero que trabaja en una fábrica de cerveza en Graz, en Estiria, Edward Rochman pasa su juventud en Graz. Se inscribe en la universidad, pero no completa sus estudios. En los años 30 se apasiona por la política.
Sus amigos de la época lo describen como extremadamente polémico y con una inclinación casi natural a buscar el debate, incluso violento, especialmente en el ámbito político. Y Rossmann decide canalizar esta polémica en dos organizaciones que en ese momento eran ilegales en Austria. Uno es el partido nazi y el otro son las SS, son ilegales. Porque justo al inicio de los años 30 Austria, surgida de la Gran Guerra, fuertemente reducida en territorio y con una democracia muy frágil, ve un golpe de estado que no tiene éxito. Porque el partido nazi y las SS austriacas asaltan el palacio del gobierno, matan a tiros al canciller Engelbert Dollfuss, pero no logran tomar el poder. De hecho, son objeto de una fuerte represión policial. Por unos años, entonces, Rossmann, junto con sus nuevos amigos, debe permanecer en la sombra. Después de todo, el clima no le favorece. Todo cambia. En 1938 es el año del Anschluss, el año en que Hitler obtiene el visto bueno de las otras potencias europeas para tomar Austria. Incluso Mussolini, que anteriormente había sido el nombre protector de Dollfuss, ha decidido mientras tanto cambiar de bando. Y con el Anschluss, con la anexión de Austria a la Alemania nazi, todos los nazis locales y las SS locales obtienen promociones fáciles. Son recompensas en el campo, dado el caso. Rossmann se traslada a Berlino, asiste a la Academia de las SS, completa su formación y se une a sus filas. Inicialmente como suboficial, pero su carrera es muy rápida. Tanto es así que después del estallido de la guerra, el 1 de septiembre de 1939 ya se encuentra en Polonia. No está en el frente ni luchando, no es un combatiente. Las Waffen-SS aún no existen oficialmente. Se encuentra detrás del frente, incorporado en el Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad, que en realidad se ocupa más que nada de represión. Y luego es trasladado a Francia, siempre siguiendo la invasión, sin disparar un solo tiro, al menos en el frente. Y siempre actuando como oficial de enlace para el Sicherheitsdienst y para la Sicherheitspolizei, la policía de seguridad. Los brazos armados del Reichssicherheit 80, la máquina represiva del régimen nazi, confiada a las SS, de Reinhard Heydrich. Ya hemos hablado de Heydrich. En todo esto, Eichmann avanza en su carrera. Llega al rango de Hauptsturmführer, es decir, capitán de las SS, y es con este rango que es transferido. En el verano de 1941 en Riga, ex capital de Letonia. Letonia, que había sido absorbida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el verano del 40, como acuerdo marginal del pacto Molotov-Ribbentrop, y que luego fue invadida también por las fuerzas del Reich nazi. Riga es una bella ciudad, como pueden atestiguar quienes la han visitado. También cuenta con un gueto judío. Gueto que en el corto plazo de unas pocas semanas se transforma en un verdadero campo de concentración. Porque Riga tiene una tarea especial, según las ideas de Himmler, el jefe de las SS. Aún no se ha llegado a la definición de Endlösung, de la solución final. Se llegará unos meses más tarde. Avance y ya hemos hablado de eso. Pero mientras tanto, si en Polonia ya se han construido o renovado los guetos, hay una necesidad por parte de la autoridad nazi de hacer algo por las decenas de miles o cientos de miles de judíos alemanes y austriacos. Pero también bohemios, que aún no tienen un destino. Aún no se sabe a dónde enviarlos, y la idea de Himmler es enviarlos a todos a Riga, concentrarlos allí, comenzar a matarlos allí, y luego veremos. Los convoyes de trenes comienzan a moverse desde Alemania, Austria, pero también desde Theresienstadt, el gueto modelo en Bohemia, hacia Riga ocupada. En Riga son 3. El que manda es el Sturmbannführer Rudolf Lange, que, entre otras cosas, participará en la conferencia de base. Él es el responsable de todo el servicio de seguridad en la zona de Ostlane. Así es como se renombran los estados bálticos en la base. Luego está Kurt Krause, igual en rango a Lange y responsable de los campos en Letonia. Y finalmente está él, Edward Rossmann, subcomandante del gueto de Riga, con funciones organizativas y más. Sí, porque Rossmann, en un corto periodo de unos meses, se da a conocer entre los prisioneros como un hombre muy astuto, también hábil e implacable. Riga se vuelve un infierno, específicamente en el gueto de la ciudad. Un infierno que dura hasta el otoño de 1943, cuando el campo es esencialmente despejado y los prisioneros restantes son redistribuidos. Entre el cercano campo de Kaiserwald y otro campo, el de Salaspils, que se vuelve aún peor que Riga. Porque allí, en Salaspils, en un cierto punto, ni siquiera se distribuye más comida.
esa poca comida que estaba disponible antes. Todos los prisioneros mueren de hambre. Rossmann permanece en Riga hasta octubre de 1944. Se queda allí porque inicialmente llega otra orden de Berlín, la de exhumar los cuerpos de Rumbula para cremarlos. Después de todo, no quieren dejar rastro. Luego sucede algo. En el verano de 1944, el Ejército Rojo rompe el Frente Norte y corta completamente, con una maniobra de tenaza baja, los 3 estados bálticos. Lo pasa por alto la isla del resto del Reich alemán. Dentro de él, dentro del Ostrand, quedan 14 divisiones alemanas que a partir de ese momento tendrán que lidiar con municiones cada vez menores, raciones de comida cada vez menores y la perspectiva de tener que rendirse o morir. Por otro lado, Hitler no admite la posibilidad de rendición. Las SS entran en pánico. Saben que si los rusos les ponen las manos encima, no habrá piedad. Rochman también lo sabe, que a principios de octubre del 44, mientras en las afueras de Riga ya se sienten los disparos de mortero y de artillería de los soviéticos, requisa un barco cargado. Los últimos supervivientes de Kaiserwald, aquellos que habían sobrevivido antes al gueto de Riga, y los lleva de vuelta a Alemania, o mejor dicho, a Anzika, porque cerca de allí hay un campo, Stutthof, donde los supervivientes son encerrados y obligados a trabajar, como había ocurrido en Kaiserwald en la carpintería. Desde ese momento en adelante, ya estamos a finales de 1944. Rossmann vuelve a Berlín como líder de las SS. Desaparece misteriosamente en abril de 1945. Pero no fue un suicidio lo suyo, y tampoco murió en combate como su ex superior, Rudolf Lang, quien murió en Poznan en febrero de 1945. Rossmann, como muchos de sus camaradas, se disfrazó de soldado alemán. Tiró a la basura, quemó su viejo uniforme de las SS y fingió ser un soldado para entregarse a los americanos. Específicamente, se vistió de cabo y dio el nombre, una vez capturado, de un viejo amigo de Graz, un cabo del ejército, que Rossmann sabe que cayó en África del Norte. Como muchos otros desbandados, Rossmann es encerrado en un campo de prisioneros para ex soldados. Tras 1 año y medio allí, se siente seguro, convencido de que nadie lo buscará. Pero no contó con el hecho de que los americanos e ingleses lo han encontrado todo. Están reorganizando el archivo de personal de las SS. Encontraron su expediente, encontraron sus asignaciones, lo que hizo, de lo que fue responsable y lo están buscando. No solo en ese expediente está escrito que Eduard Rochman tiene una esposa, la que se casó antes de la guerra, que vive en Graf. Y desde ese momento en adelante, la policía militar inglesa vigila la residencia de la señora Rossmann en Graf. Justo antes de Navidad de 1946, Eduard Rossmann sale del campo, es liberado y va a visitar a su esposa. Es aquí donde es arrestado por la policía militar británica, que también utiliza los testimonios de un par de sobrevivientes de Riga para identificar al hombre. Es él, Eduard Rossmann, quien es esposado, llevado a las celdas de seguridad, y su arresto es notificado al alto mando interfuerza, aliado que decide, unas semanas después, transferir al prisionero a Dachau, no al antiguo campo de concentración, sino al pueblo de Dachau. Porque en Múnich de Baviera se llevará a cabo un gran juicio contra los responsables de las masacres, y Rossmann puede ser tanto testigo como acusado. Al banco Rochman. Obviamente no se hace ilusiones sobre el futuro que le espera. Y ya en la cárcel, comienza hasta a establecer contacto con lo que se llamará Odessa, es decir, la red de ex-nazis que están llevando a cabo la fuga hacia el Medio Oriente, o hacia España, o hacia Sudamérica. Rossmann quiere escapar y lo logra en el viaje en tren que debe llevarlo a mano de Baviera. A sus guardianes, Rossmann dice con voz lastimera que contrajo la disentería en la cárcel. En resumen, necesita usar el baño cada 10 minutos, pero es una excusa, no tiene disentería. El hecho de ir al baño con frecuencia solo sirve para forzar poco a poco la ventana, para luego, a la primera oportunidad, saltar al tren en movimiento y escapar. Y eso es lo que hace Rochman. Camina varios kilómetros en la nieve hasta encontrar una granja de montaña, donde recibe hospitalidad del granjero propietario. Se alimenta y luego se hace llevar a Merano, en Italia. ¿Por qué? Porque en Merano hay uno de los centros de recolección de Odessa, en Merano. Rochman es recibido, atendido, le amputan algunos dedos de los pies que se habían congelado durante la huida. Y, sobre todo, se le proporciona una nueva identidad. La identidad de Federico Fritz Bernd Wegener, un alto atesino, ciudadano italiano de habla alemana. Es con esta identidad ficticia que Rochman puede moverse desde Merano hasta Génova y desde allí embarcarse hacia Argentina. Sí, porque desde hace algún tiempo Argentina,
cuando Mingo Perón abrió una oficina de inmigración a favor de los exnazis en fuga. Es algo muy complejo. El historiador argentino Uki Goni habló de esto en su libro La auténtica Odessa, en italiano Operación Odessa. Cientos de criminales de guerra en fuga obtienen pasaportes y boletos de viaje, y finalmente, visas de entrada para emigrar a Argentina. Luego, algunos van a Brasil, Paraguay, Chile o Bolivia, pero la mayoría termina en Argentina, donde también llega Rossmann, quien inicialmente se establece en la casa de otros refugiados alemanes, luego compra una pequeña casa. Va a trabajar como contable en una empresa de madera argentina. Conoce a una secretaria argentina, se enamora de ella y se casa. Lástima que nunca se divorció legalmente de su primera esposa. Y cuando la primera esposa se entera, denuncia a su marido. Infiel por bigamia por un cierto periodo. Rossmann en Argentina, que sigue llamándose Fritz Bernwegener, enfrenta problemas cuando su esposa argentina lo abandona. Debe esconderse por un tiempo hasta que las aguas se calmen. En 1959, Eduard Rossmann, alias Fritz Bernwegener, obtiene la ciudadanía argentina. En resumen, parece que para él hay un paraíso por delante. No es así, porque en realidad los cazadores de nazis, comenzando por Simon Wiesenthal, continúan buscándolo. Rossmann no puede imaginarlo, y tampoco puede imaginar que ese escritor británico Forsyth haya obtenido de Wiesenthal toda la documentación sobre Eduard Rossmann. Sobre quién fue, sobre el llamado carnicero de Riga, sobre uno de los 50 criminales más buscados por la Alemania federal. No puedes saber que esa ficha, ese perfil terminan, primero en un libro bestseller mundial, y luego en 1974, en una película exitosa, película que en un cierto punto también se proyecta en Argentina. El vecino de Stenino. Rossmann reconoce En Fritz Bernwegener, el antagonista presente en el libro y en la película. La notificación llega al consulado alemán. Desde aquí, el consulado la transmite a la Comisión Z en Ludwigsburg, el comité interministerial, que se encarga precisamente de instruir los procedimientos judiciales contra los criminales de guerra. La Comisión Z activa el Tribunal de Hamburgo y la Policía de Hamburgo, que son competentes por territorio, para los crímenes cometidos en los territorios bálticos durante la guerra. En 1977, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán solicita la extradición de Alemania para que regrese. Eduard Rossmann busca procesarlo, esta vez no por bigamia, sino por crímenes de guerra, participación en masacres y tortura, delitos muy graves. Pero Rossmann desaparece en la nada. El 1 de julio de 1977, Rossmann es detenido por primera vez para su identificación. Proporciona nuevamente sus credenciales como ciudadano argentino, como Fritz Bernwegener. Es registrado y liberado bajo fianza tras 48 horas. Debía quedarse en casa, pero escapa. Y cuando, unos días después, la policía vuelve a tocar a su puerta para llevárselo y encarcelarlo, esperando enviarlo de nuevo a Alemania, no encuentra a nadie. Rossmann ha huido. ¿A dónde ha huido? A Paraguay. A Paraguay. Porque en ese periodo el dictador de Paraguay, Alfredo Stroessner, tiene sólidos contactos con muchos exnazis. Algunos de estos han actuado como asesores militares para las Fuerzas Armadas paraguayas. ¿Entonces Paraguay sigue siendo un puerto seguro para los exnazis? De todos modos, Rossmann ya es un hombre mayor. Casi 70 años su salud no es impecable. Y cojea notablemente. Después de todo, le faltan dedos en los pies y tiene que usar zapatos ortopédicos. El 10 de agosto de 1977 se reporta un caso de infarto por paro cardíaco en Asunción, la capital de Paraguay. El cadáver presente en la morgue muestra la ausencia de algunos dedos en ambos pies, amputados tiempo atrás. Y el hecho de que el hombre, ingresado allí, y que ya había llegado al hospital en paro cardíaco, llevaba zapatos ortopédicos. Las fotografías confirman que Eduard Rossmann está muerto. Está muerto. Durante su huida, sufrió un golpe de calor que lo llevó a un paro cardíaco y a la muerte. Sin embargo, el misterio continúa cuando, días después, el cadáver desaparece de la morgue sin dejar rastro. Hay quienes dicen que fue tomado por algunos vengadores anónimos que lo habrían quemado. Hay quienes dicen que fue tomado por sus viejos camaradas que lo habrían sustraído para evitar más análisis. ¿Quién sabe? Nadie sabrá nunca la verdad. Y nadie podrá interrogar más a Eduard Rossmann, el carnicero de Riga, el hombre que quizás podría haber revelado algo más sobre el diabólico mecanismo de los campos de concentración, sobre la solución final
sobre todo lo que se había decidido hacer para operar. Una enorme limpieza étnica en Europa. Una limpieza étnica que costó la vida a casi 14 millones de personas. Judíos, rusos, polacos, rom, sinti, homosexuales, masones. Cualquiera que pudiera oponerse a la pesadilla de la esvástica nazi.